Exhortación. ¿Cuántos creen que saben esperar en el Señor? Porque eso es algo que vamos a aprender. Ya sé que no contestaron porque ya me conocen, ¿verdad? Ya dicen, no, nos va a agarrar por ahí. En el Salmo 69:1 vamos a leer algo que es impresionante, mis hermanos. Los salmos, en especial, bueno, no en especial, pero los salmos escritos por David, una gran cantidad de estos salmos, pues fueron evidentes clamores al Señor, que podríamos hablar que David derramaba su corazón en las situaciones difíciles, pero siempre mostrando esa parte del adorador que él siempre fue. Y en el Salmo 69, a partir del versículo 1, vea usted el clamor: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. He llegado a las profundidades de las aguas y la corriente me ha arrastrado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido, mis ojos han desfallecido, esperando a mi Dios. Esperar, una palabra muy fácil de expresar, así, ¿verdad? Pues espérate, ¿verdad? También es muy fácil de escuchar, de recibir, pero tan difícil de llevar a la práctica, de tal manera que a veces la espera se puede convertir en un martirio. Y apenas me voy en lo corto. Por ejemplo, cuando alguien te dice, espérame tantito, no tardo, y se tarda una hora, ¿verdad? Estamos hablando de cosas cotidianas, sobre todo respetando mucho a mis hermanas, a las damas que me estén escuchando, pero pues es algo que sufrimos en carne propia la mayor parte de los varones. Espérame tantito, ¿verdad? Y bueno, ese espérame tantito se convierte en algo que para mí ha sido una bendición, ¿verdad? Porque pues lo único que hago es aprender a conocer a mi esposa y respetar su tiempo, pero también me ha hecho más sabio. Si por ejemplo teníamos que llegar a las 11, le digo que vamos a llegar a las 10. Y entonces, aunque me diga espérame tantito, yo voy adelantado una hora, así que llego a tiempo. Ese es un tip. Bueno, ¿qué pasa cuando está por llegar un día especial? Un cumpleaños. Hay quien está esperando su cumpleaños, los regalos, ¿verdad? Esperar el nacimiento de un niño, de tu hijo. Ese parto que se convierte también en algo tremendo, sobre todo para la mamá, pero que el papá está también así con una tensión impresionante, ¿verdad? La Navidad, bueno, para quienes todavía están esperando ese regalito, quisieras que el tiempo vuele. Yo me acuerdo que pues cuando estaba uno niño, ¿verdad? Va a llegar la Navidad y que llegaban que los Reyes Magos, toda aquella parte, pues yo la disfruté mucho. No sé si ustedes, pero se hacía eterno. Entraba diciembre y pensabas que todavía faltaba medio año, ¿verdad? O sea, papá, mamá, es que ya, y espérate, pues ya merito. Y el ya merito se convertía en noches de martirio para los niños, ¿verdad? O cuando alguien te dijo, cuando le declaraste tu amor, espérame y lo pienso. Qué terrible, ¿verdad? Se sentía así como que ya me dijo que no. Bueno, esas son las cosas que pueden ser cotidianas y que hacen que la espera se convierta en algo no muy agradable. Pero la espera puede tornarse angustiosa, mis hermanos, y hasta desesperante cuando las cosas se salen de control, como lo que estaba pasando con David. Nosotros sabemos que la Biblia tiene una conformación poética muy hermosa, hace muchas analogías, y David estaba en una condición tan difícil que lo traslada a sentirse arrasado por las aguas, a estar en un pantano, a estar en las profundidades, ¿verdad? Sin ver salida. Esos momentos cuando dependes de algo o de alguien
para ver una solución a la situación que estás pasando. Ya no puedes hacer más. Una situación económica, una enfermedad, cuando ya estás esperando una noticia de no saber cuál es el resultado de un examen, de un análisis, de un estudio. Esperar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fíjese lo que dice: es la calma, la paciencia, la facultad de saber contenerse para no proceder o tomar decisiones sin reflexionar. Eso es esperar. O sea, la tranquilidad para no tomar una decisión bajo presión. Las peores decisiones que tomamos es cuando estamos bajo presión, cuando tenemos los problemas encima, y tenemos que aprender a esperar. Ahora, bíblicamente la palabra esperar se traduce también como esperanza, y la esperanza se fundamenta en la fe, pero en Dios, evidentemente, y en la obra de redención en Cristo Jesús. Es por lo que estas dos virtudes, esperanza y fe, establecidas en el corazón del creyente, no solamente van a impactar su conducta, su manera de pensar y de vivir, sino que cambian radicalmente su destino eterno cuando tú por la fe tienes la esperanza en el Señor. Sin embargo, la fe y la esperanza, como otras virtudes que se establecen en el corazón de los creyentes, cuando tú has puesto tu confianza en Dios, bueno, estas se van desarrollando, o sea, se tienen que desarrollar. ¿Y cómo? En base a las situaciones que se van presentando en tu caminar, en base a la experiencia. Y tú vas, a veces, cuando se te presenta una situación por primera vez, pues no deja de ser impactante, te desequilibra, pero llega un momento en que aprendes. Y así el Señor nos va formando de situaciones que van siendo a veces un poco más difíciles conforme va avanzando nuestra vida cristiana. David, desde su juventud, yo estoy hablando desde su adolescencia, experimentó todo tipo de situaciones extremas, como cuando le dijo a Saúl: estando yo pastoreando las ovejas de mi padre, venía un león, un oso, y yo los defendía. ¿Se imagina a un muchacho de 14 años defendiendo ovejas de un lobo, de un oso, de un león? O sea, es algo que es inconcebible, pero David tenía esa fortaleza. ¿Por qué? Porque David desde muy pequeño se fortalecía en el Señor. A él estas aflicciones extremas por las cuales fue pasando le permitieron fortalecer estas virtudes de fe y esperanza. Aunque en ocasiones las circunstancias lo llevaban al borde de la desesperación. Pero hubo algo en David muy especial: jamás dudó de la fidelidad de Dios. Y ese es precisamente el fundamento de que tú puedas aprender a esperar o a tener esperanza, a no perder la fe. Y a través de los salmos, sobre todo de los salmos, podemos comprobar expresiones en David donde manifestaba esos sentimientos de una manera tan genuina, tan profunda, que han inspirado a miles de creyentes. Y nos han inspirado ¿a qué? A tener certidumbre, a tener seguridad para confiar en el Señor. ¿Y qué cree? Esta palabra seguirá transformando los corazones, seguirá fundiendo aliento a quien los lea, a quien los discierna y los haga suyos. La fe va de la mano con la esperanza. ¿Por qué? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y la esperanza es el anhelo sincero y la confianza de que eso que no se ve va a suceder. ¿Se da cuenta? Por un lado, la fe te dice, tienes certeza que va a suceder. Y la esperanza te dice, sí, eso sucederá. Y lo anhelo, lo estoy esperando. El salmo que leímos, este pedacito, es un canto profético mesiánico, porque si usted lo lee completo, ahí se lo dejo de tarea,
usted se va a dar cuenta que habla de Jesucristo y parte de sus padecimientos. Sin embargo, este salmo brota del corazón de David con expresiones más que elocuentes de la situación por la que estaba pasando. O sea, él no ocultaba el dolor, el sufrimiento por el cual estaba pasando. Y como a lo largo de su vida fueron tantas las ocasiones en que David estuvo en situaciones similares, de este salmo, mis hermanos, históricamente no se sabe exactamente a qué etapa corresponde de su vida. Hay quienes dicen que podría ser cuando estaba siendo perseguido por Saúl, o cuando su hijo Absalón intentó derrocarlo con violencia. Pero en ambas situaciones, como en otras, él se sentía al borde de la desesperación y clamaba: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta mi alma. O sea, se sentía inundado de la tristeza. Estoy hundido en el lodo profundo donde no hay suelo firme. Sentía que se hundía. He llegado a las profundidades de las aguas. La corriente me ha arrastrado. Habla de alguien que se dejó. Ya. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras muchos se han sentido atrapados así en alguna situación? Así como hundidos en ese pantano de la desesperación, arrasados por las aguas de las aflicciones. Estoy siendo también un poquito poético. Esos momentos donde lo has intentado todo, has usado tus recursos, has echado mano de tus relaciones, es decir, humanamente has hecho todo lo que te ha sido posible. Pero la pregunta es, si antes de haber intentado resolver en tus fuerzas esos problemas, esas circunstancias que te han rodeado, has puesto en tu causa delante de Dios. Porque eso era lo que hacía David. Y eso es lo que hacían los hombres de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer quienes confiamos en el Señor. Lamentablemente, a veces esperamos a que sucedan las cosas para recurrir al Señor, cuando debería de ser nuestra primer parada, nuestro primer pensamiento: Señor, sálvame. Y en el Salmo 69, ya en el versículo 16, David dice: escúchame, oh Señor, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu inmensa compasión. O sea, primero está expresándole cómo se sentía. Ahora le está diciendo: escúchame. Y le está diciendo: Señor, tú eres misericordioso, eres compasivo. Dice: no escondas el rostro de tu siervo, porque estoy angustiado. Apresúrate a escucharme. Acércate a mi alma y redímela. Necesito la paz. Necesito que tú me escuches. La Escritura nos dice que Dios escucha las oraciones de sus hijos. El Señor no es sordo a los clamores de su pueblo. Y David conocía la fidelidad y la misericordia de Dios. Y su corazón de adorador descansaba en ello, en esa certeza. Y lo más importante, mis hermanos, es que así era como él también daba testimonio, no solo de su fe, sino que daba consuelo a quienes eran testigos de su fe. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar mucho. La manera como nosotros pasamos nuestras pruebas, la manera como nosotros damos respuesta a las aflicciones, a las circunstancias adversas, es una bendición a los que te están viendo. Es una bendición para tus generaciones y sobre todo la gente que te ve, la más cercana a tus hijos. Cuando te dicen: ¿cómo es posible que en medio de todo esto tú puedas estar con tanta paz? Y le puedes decir: porque yo conozco la misericordia de mi Dios. Y en el versículo 30, estamos en ese mismo Salmo 69, dice finalmente: alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias. Esto agradará al Señor más que sacrificios de toros o de novillos que echan cuernos y pezuñas. Lo ven los humildes y se alegran. Y dice: busquen a Dios y vivirá el corazón de ustedes. ¡Qué testimonio! Si se hubiera quedado solamente en el clamor, dirías: no, pues este cuate pues, se está hundiendo, se dejó hundir, se dejó arrastrar y ya no tiene remedio. Pero estamos viendo el corazón de quien confía en el Señor. David, convencido de las palabras del Señor,
¿De qué estaba convencido? Seguramente él recordaba el día que Samuel lo ungió como rey. Él tenía en su mente todo el cuidado que tuvo el Señor cuando era pastor de ovejas. Experimentó su respaldo cuando venció a Goliat. O sea, él tenía de dónde saber, de dónde sacar confianza en el Señor. Por eso sabía que respondería a sus oraciones. Ahora la pregunta, ¿será que todos nosotros hemos experimentado las misericordias de Dios, mis hermanos? Que podemos decir como David: ¿tú has estado conmigo siempre? A través de Jesucristo, mis hermanos, tenemos nuestra redención, nuestra salvación, la promesa de la vida eterna celestial. Y eso es lo más importante. Allí están las misericordias de Dios con nosotros. Pero ya aquí, que todavía no llegamos a esa glorificación, ¿será que hemos sentido su respaldo, su cuidado y su provisión bajo las distintas pruebas y aflicciones, esas circunstancias que se han ido presentando a lo largo de tu vida? Y por adversas que hayan sido, tú puedes decir: hasta hoy el Señor no me ha desamparado, ha estado conmigo y puedo seguir confiando en Él. Miren, mis hermanos, esto es algo que ustedes viven todos los días. Lo estoy expresando desde este lugar, pero es algo que ustedes viven a diario. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres de fe. Y lo único que estamos haciendo es reforzar esa fe. Entonces, si por la fe tenemos esperanza en las palabras del Señor, esta convicción nos debe llevar a saber esperar. Y eso es a lo que vamos, saber esperar. ¿En qué? Pues en sus promesas, en sus propósitos, sabiendo que si Dios lo dijo, se habrá de cumplir. Y aquí no se trata de que si alguien te dio una palabra profética, no quiero llegar a eso, no. Yo hablo de las promesas que Dios estableció en su palabra, que son para todos. Y Jesucristo a eso vino, mis hermanos. Primero a cumplir con la promesa más grande, que fue dar salvación al hombre. Y de ahí dar testimonio de la fidelidad y del amor del Padre, enseñándonos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. A eso vino Jesucristo. Abrir el camino al Padre. Y por ejemplo, si el Señor dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Será que lo tenemos que creer? ¿Usted qué cree? Entonces, cuando tú enfrentas los momentos difíciles, las aflicciones con la que pues también es probada nuestra fe, en ese momento de tomar decisiones trascendentales o enfrentar tentaciones, bueno, si es natural que de entrada te sientas abrumado, desalentado, así como perdido, como arrasado, ¿verdad? Sin embargo, si crees, ¿qué es lo que tendrás que hacer en lugar de desesperarte, de acongojarte, desalentarte, desanimarte? Simplemente recordar las palabras de Jesús. Simplemente recordar que si el Señor Jesucristo prometió, porque esa es una promesa, que siempre estará con nosotros, lo hemos experimentado en el día a día. Siempre ha estado con nosotros. Y eso nos permite durante el tiempo de espera, pues buscar su consuelo, buscar esa paz interior, fortalecer nuestra fe. Quienes creemos en Dios podemos confiar plenamente que sin importar las dificultades o los desafíos que se lleguen a presentar, el Señor nos ayudará a superarlos. Porque ese es el carácter de Dios. Por eso a mí me anima mucho a decirles, hermanos, esto que estamos hablando desde el púlpito es algo que ustedes han experimentado en alguna ocasión de su vida. Y con esta esperanza podemos continuar adelante con la certeza de que estamos en las mejores manos y ahí podemos descansar. Ahí mismo en Mateo 7, donde estaba yo leyendo, me leí hace un momento Mateo 7:7, en el versículo 9 dice:
Y esto es para, el Señor Jesucristo esto lo habló para precisamente hacer evidente el carácter del Padre. Dice, ¿qué hombre hay entre ustedes que si al hijo se le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Ahora, ¿a quién se está refiriendo a los que le piden? Está hablando de los hijos de Dios. ¿Será que el Señor siempre nos da cosas buenas? Sí. Aunque a veces vengan disfrazadas de algo que está muy desalentador. De ahí el conocido verso, todas las cosas obran para bien, para quienes somos llamados. Aquellos que fuimos llamados, ¿para qué? ¿Verdad? Para amarle, para obedecerle, para ser formados en el carácter de Cristo. Y la fe nos sostiene, mis hermanos. Nos ayuda a esperar perseverando en medio de los tiempos difíciles. De manera que cuando llegan las malas noticias, cuando vemos que las cosas se salen de control, entonces la esperanza nos permite descansar en el Señor, fortalecernos en su palabra, buscar su consejo, convencidos que Dios siempre está trabajando y que con cada prueba también dará una salida. Todo esto está escrito en la Biblia, todo esto son promesas. Sin embargo, si cuando estamos en medio de esas tormentas, bajo la inclemencia de los tiempos difíciles, si no estamos afianzados en nuestra fe, corremos un grave riesgo, mis hermanos. El primero, olvidar las promesas de Dios, o sea, olvidar su palabra. Y eso nos va a llevar a perder esperanza. Y eso también nos va a impedir ver la gloria de Dios. ¿Sabe quién luchó con esto? Marta. Cuando el Señor llegó y Lázaro había muerto, después de haber tenido este diálogo con las dos hermanas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Conocemos la historia. Dice en Juan 11:38, una vez más profundamente conmovido, o sea, ya el Señor ya estaba viendo el dolor de las hermanas, el dolor de los amigos de Lázaro, pero lo que más le importaba a él es manifestar el amor del Padre. Dice, una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta. Jesús dijo, quiten la piedra. Y esto es muy significativo, mis hermanos, porque Marta le dijo, Señor, ya huele mal, ha estado ahí por 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y sabe qué? En ocasiones nosotros no queremos quitar la piedra. Nos acostumbramos tanto a la oscuridad que hasta nos lastima la luz. Nos acostumbramos tanto a llevar una pesada carga que cuando el Señor aligera, nos sentimos extraños. Sin embargo, eso es lo que el Señor está buscando como una bendición para sus hijos: aligerar la carga, mostrar su misericordia, quitar la piedra. Dice, entonces quitaron la piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. ¿No sería mejor, en lugar de decir, Señor, ya huele mal mi situación, poder decir, Señor, gracias por haberme escuchado? Pero nos podemos quedar en la parte de, Señor, ya huele mal, Señor, ya está muerto, Señor, ya no hay remedio. O sea, no supimos esperar. No esperamos la respuesta de Dios, pero la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios es de acuerdo a su voluntad. Como hablábamos cuando dimos esta enseñanza, ¿qué acaso Jesús no sabía que Lázaro estaba muy mal desde 2-3 días antes? Sí sabía. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor? Esta enfermedad no es para muerte, es para que el Señor sea glorificado. Nadie lo entendió cuando Lázaro ya estaba muerto. Pero si no hubiera muerto Lázaro, nadie hubiera conocido a Jesús como la resurrección y la vida. En el Salmo 37:3, David
nos hace un consejo: confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Si a esto no le llamamos promesa, mis hermanos, David nos está recordando que confiar en Dios da paz al corazón, porque comprueba su fidelidad. Y esto te permite vivir conforme a su voluntad. Eso es, deleítate en el Señor. La palabra deleitarse se traduce como obedece al Señor. Y cuando tú obedeces al Señor, te deleitas en tus palabras. Cuando hablábamos el domingo acerca de Ezequiel, que le dijo el Señor: come este rollo, y dijo: y lo comí, me fue dulce como la miel. Bueno, así es la palabra de Dios. Así es cuando tú recibes la palabra de Dios y la obedeces, es un deleite. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor está limpiando, te está haciendo crecer, te está madurando. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y la hará. ¿Esto qué significa? Que aunque nuestras circunstancias sean difíciles, no debemos desanimarnos, tampoco dejar de hacer aquello que Dios haya puesto en nuestras manos, sino esperar pacientemente a que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios nos permite, mis hermanos. Más allá de lo que Dios permite, más allá de tus capacidades, más allá de lo que es posible humanamente hablando, ¿qué más puedes hacer sino decir: Señor, sálvame? Pero recurriste a Él. Y cuando recurres a Él, lo que tienes que hacer es dejar en sus manos tu causa y seguir haciendo lo que el Señor te ha encomendado. Yo podría platicarles testimonios de muchos hermanos, experiencias personales, donde a pesar de muchas circunstancias que se presentaron de salud, de dificultades realmente serias, ¿sabe cuál fue la mejor salida? Hacer lo que el Señor nos estaba demandando. Así de sencillo. Y esperar a que Él hiciera. Pero se imagina tener una responsabilidad, la responsabilidad de sostener tu casa, la responsabilidad de guiar a tus hijos, la responsabilidad X de cumplir compromisos. Pero viene el problema, viene la circunstancia y te vas a la baja, te deprimes, como hablábamos la semana anterior. No solamente estás afectando tu propia vida, sino que estás afectando tu entorno. Con dejar de hacer lo que tienes que hacer y con el testimonio que estás dando. Por eso el tiempo de espera es importante en la vida del creyente, pero también es el más difícil. No lo podemos minimizar, porque son periodos de incertidumbre donde se debe sostener solamente con la fe y con paciencia, a pesar de las circunstancias. Y solamente el que está pasando por la circunstancia, por la prueba, sabe lo que le está costando. Por eso no podemos minimizar ninguna situación de nadie, porque lo que para alguien puede ser muy simple, para otro puede ser una gran losa que tiene que cargar. Quizás tú puedes con una situación y se te hace fácil sobrellevar, pero hay quien no. O viceversa, algo que para ti es muy pesado, para otro es muy ligero. Pero el Señor sabe cómo trata con cada uno. Y entonces, convencidos que Dios siempre va a obrar soberanamente, y lo mejor de todo es que va a obrar a favor de sus hijos, pues esto nos debe alentar a perseverar, a permanecer firmes en la fe. Y esto tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra vida. No podemos tener una fe a medias. No podemos caminar en una media fe, porque eso te va a traer consecuencias. Esperar en el Señor es determinante, mis hermanos, para fortalecernos, donde si bien debemos esforzarnos en hacer lo que nos corresponde, jamás tenemos que olvidar que solamente Dios tiene el control sobre todas las cosas y Él es el que sabe lo que necesitamos. Normalmente nosotros clamamos por lo que queremos,
pero Él es el que sabe lo que necesitamos. Tenemos que aprender a hacer una diferencia entre quiero y necesito, y eso te va a dar paz. Porque cuando tú te conformes a lo que el Señor te quiere dar, porque el Señor sabe qué es lo que necesitas, entonces vas a dejar de poner los ojos en aquello que tú quieres, porque tú crees que necesitas. Pero es difícil, porque eso tiene que ser algo muy personal. Y al esperar los tiempos de Dios, confiamos en que su perfecta voluntad sea hecha, convencidos que cada respuesta de su parte, aunque en ocasiones no la entendamos, siempre será lo mejor para nosotros. Esperar en el Señor nos acerca a Él. Los tiempos de necesidad nos deben llevar a buscar su rostro, a buscar su consejo con la esperanza de encontrar respuestas. Y eso solamente se hace en su presencia. Entender sus tiempos y sorprendernos cada día con la manifestación de su gloria. Sorpréndete todos los días de las maravillas de Dios. No te acostumbres a Dios. Sorpréndete, mis hermanos, cada mañana, cada día, cada paso que das, lo que te permite vivir, hacer el vaso de agua, la torta, tu familia. Buscar al Señor. Decía David: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63:1. Las aflicciones, las necesidades, las circunstancias te hacen acercarte a Dios. Esperar en el Señor nos lleva a la meditación personal. ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Cómo estoy viviendo mi fe? Allí es cuando el Señor te levanta, pero también es cuando el Señor te pone abajo, para que te des cuenta de lo que estás haciendo, de lo que tienes que cambiar. Esperar al Señor te hace perseverar en la oración, fortalecer tu relación con Él, crecer en santidad para resistir el día malo, para apartarte de toda tentación. El Señor, que le dijo a sus discípulos: manténganse despiertos, oren para que no caigan en tentación, porque si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Esperar en el Señor puede ser muy difícil, pero es lo que va a fortalecerte. Y aunado a la fe y la esperanza, bueno, ahora vamos a encontrar otras dos virtudes fundamentales para la vida cristiana que cada creyente debemos desarrollar: paciencia y perseverancia. Una te lleva de la mano a la otra. Salmo 27:14 dice: espera en el Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Esperar en el Señor requiere de mucha paciencia, mis hermanos, porque la mayor de las veces nuestra percepción del tiempo no empata con los tiempos de Dios, que son perfectos. Y nosotros por naturaleza somos impacientes. Una vez un hermano, no fue una hermana, me dice: ay, pastor, qué difícil es tener paciencia. Y siempre te suceden cosas que te sacan de tu... Y yo me paso orando al Señor: Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia. Le digo: pues el Señor está contestando su oración. Le está pidiendo paciencia, pues ahí te van los problemas. Pues. ¿Alguien ha orado así? Bueno, pues éntrele con todo, hermano. Mucha paciencia. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo está su alma? ¿Cómo ha fortalecido su fe? ¿Cómo ha aprendido a amar? ¿Cómo ha aprendido a considerar a los demás? Eso es lo que produce la paciencia. Esperar en el Señor es saber que cuando nos equivocamos, incluso cuando llegamos a pecar, cuando las cosas se salen de su orden, Él permanece fiel. Y aunque haya consecuencias,
nos levanta y nos restaura del dolor. De ahí el consejo de Dios a ser perseverantes en nuestra fe, mantenernos firmes, porque la perseverancia junto con la paciencia nos ayudan en los momentos de más fragilidad. El apóstol Santiago dijo en Santiago 1:2: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué consejo? ¿Alguno de aquí se goza en las pruebas? Hemos aprendido a gozarnos en las pruebas. Pero yo cuando empecé a escuchar estas palabras como las de Pedro, de la fe y más preciosa que el oro que tiene que ser probado, yo decía, no, pues ¿a dónde me metí? O sea, cuando uno llega de entrada y te empiezan pues sí, hay un desconcierto, pero cuando lo empiezas a vivir, cuando empiezas a ver esa fortaleza en la fe, las cosas cambian. Y dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Qué produce? Paciencia. Pero que la paciencia tenga su obra completa. O sea, quiere decir que la paciencia tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Dice, para que sean completos y cabales, ni quedando atrás en nada. Qué importante es la paciencia. La paciencia y la perseverancia son fundamentales en la vida de nosotros los creyentes. Y no solo para esperar en el Señor, sino para crecer en nuestra relación con Él. Quitar toda sombra de duda, de incertidumbre que el enemigo quiera sembrar para debilitar nuestra fe. Porque vaya que el enemigo es un experto en sembrar dudas. Y si somos frágiles, mi hermano, si no estamos afirmados, mire, cualquier viento te va a hacer tambalear, te va a sacar de balance. ¿Se acuerda de ese desequilibrio emocional de Elías? De primero estar ahí en el Monte Carmelo derrotando a 450 sacerdotes y viendo el respaldo del Señor, y después una simple amenaza: te voy a matar. Lo hizo salir corriendo, esconderse en una cueva y sentir que se moría, decirle al Señor: Señor, no soy mejor que mis antecesores, mejor quítame la vida. O sea, llega un momento en que la fe se debilita. En enseñanzas anteriores hablábamos acerca del riesgo de que Jesucristo se convirtiera en un tropiezo, como también sobre la presencia de la ansiedad cuando la fe falla. Por eso, cuando las adversidades representan ese desafío que muchos cristianos tenemos que enfrentar, ¿por qué? Porque generan en el ánimo momentos de preocupación, de duda, de incertidumbre. Entonces, cuando no se está firme, puede haber fluctuación, desánimo y hasta caída. Los creyentes sabemos que a causa de nuestra naturaleza, estas situaciones se pueden presentar. Sentirse inseguro y hasta cierto punto puede ser normal, pero cuando estos sentimientos se convierten en un riesgo, es cuando permitimos que las circunstancias se vayan por encima de la fe y la confianza en Cristo. Hemos perdido la capacidad de esperar la respuesta de Dios, y es cuando empezamos a obrar por nuestra cuenta. ¿Y sabe qué? Obrar por nuestra cuenta trae consecuencias. Si no, nada más preguntémosle a Abraham. Bueno, no le podemos preguntar, pero ahí está en la palabra de Dios. O sea, el padre de la fe, él estaba firme. Evidentemente, después de la promesa han pasado tantos años, vio su cuerpo, vio a Sara le insistía, y llegó un momento en que quiso él hacer las cosas a su manera. ¿Qué hizo el Señor? No es así, Abraham. Porque yo mis promesas las cumplo. Y era de 99 años cuando lo hizo padre, igualmente a Sara. Entonces, mis hermanos, la palabra nos enseña que el Señor tiene un propósito para cada uno. Y ese primer propósito se cumple en el momento de tu nuevo nacimiento. Ese es el primero. Sin embargo, hay más propósitos para los redimidos, y esos se van a cumplir conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus tiempos, aunque no los entendamos. Y tenemos que aprender a esperar, y tenemos que aprender a discernir los tiempos y las sazones, como dice la Escritura.
De tal manera que esperar en el Señor es una parte esencial en la vida cristiana. Por eso los creyentes tenemos que aprender a fortalecer y perseverar en la fe, madurar la paciencia, buscar cumplir la voluntad del Señor en todo momento, porque sabemos que sus propósitos y sus tiempos son perfectos. ¿Cómo esperas en el Señor, hermano? ¿Has aprendido a tener la calma, la tranquilidad para no tomar decisiones, para no hacer nada y esperar el tiempo de Dios? Eso es importante. Concluimos diciendo, esperar en el Señor puede ser un proceso muy difícil, pero nos ofrece muchas oportunidades para madurar y para crecer espiritualmente, pero también para desarrollar mucho de lo que el Señor nos está demandando aquí. No solo es encontrar la paz interior, no solamente es fortalecer la fe, es que tú des el fruto del cual muchos van a comer, del cual muchos se van a alimentar. Recuerda que el propósito por el cual seguimos aquí es para que el Señor se manifieste a los demás a través de la vida de sus hijos. Y Dios está esperando la respuesta de cada uno de nosotros para seguir cumpliendo sus propósitos en cada uno. Si tú has esperado en el Señor y algo se ha cumplido, pero hay algo que está ahí que anhela tu corazón, déjalo y sigue orando. Si el Señor tiene a bien contestar, mi hermano, si es para ti, si esa es la respuesta, dale gracias a Dios. Si no lo es, dale gracias a Dios, porque no sabes de lo que te pudo haber librado. Porque no todo lo que pedimos es lo que necesitamos. No todo lo que pedimos es lo que nos va a bendecir y va a bendecir a los demás. Pero jamás debemos olvidar algo, que la mejor forma, la mejor manera de esperar es manteniendo nuestra mente y corazón encaminados a Cristo. Porque nuestra esperanza debe estar puesta en su obra de redención, esa obra que consumó en la cruz, en esa certeza de que el Señor tiene nuestro destino eterno en sus manos, porque ese es el primero y más grande propósito. Sí, mi hermano, espera en el Señor, pon tu causa delante de Él, no tomes decisiones bajo presión, pero que tu sed haya sido saciada con la redención en Cristo, eso va a llenar siempre tu corazón. Es lo que te va a mantener completo, es lo que va a ser suficiente para que todo lo demás solamente sea una añadidura, que va a llegar en el momento que Dios desee, que va a llegar en el momento que el Señor considere es la respuesta para ti. Yo los voy a invitar a que se pongan de pie y oremos, y pongan esa causa, pero pónganla delante de Dios, pero en espera, mi hermano. Ponle unos puntos suspensivos, que no te urja. Sí, puedes clamar al Señor: Señor, sálvame de esta situación. Estoy en el fondo de ese pantano cenagoso. Siento que me abruman las circunstancias. Me siento arrasado por lo que vivo en estos momentos. Pero quiero aprender a esperar en ti.
y deja esa causa delante de Dios. Dios se va a escuchar tu clamor y tiene la respuesta anticipadamente. Tú no lo sabes, pero Él la tiene ahí, reservada para el momento preciso. Y cuando llegue la respuesta, cuando el Señor quite esa piedra, vas a ver su gloria. Señor, te damos muchísimas gracias por la bendición de tu